Muchachos, se terminaron los octavos de final, se vienen los cuartos y antes de arrancar con estos cuartos de final del Mundial, vamos a hacer la tier list de las mejores y de las peores selecciones de esta Copa del Mundo, octavos de final. Marruecos-Canadá, a priori ya había un rival bastante más superior. Creo que Canadá termina llegando a octavos de final porque le quedan unos cruces buenos. Creo que tenía una fase de grupos accesible. Creo que Sudáfrica no era un rival competente para Canadá. Igualmente lo sufrió. El partido en específico con Marruecos, creo que Canadá hizo un gran primer tiempo. Creo que incluso estuvo más cerca del gol, del primer gol Canadá. Y después pasó lo que pasó. Había una gran superioridad de juego en sí en Marruecos. De nombres también capaz. Pero yo creo que Marruecos tiene un juego muy marcado que Canadá no tanto, y también es un poco por ausencia de nombres. El partido de Canadá termina siendo aprobado a pesar de haber perdido 3-0 porque lo aguantó mucho y lo sostuvo bastante el resultado. Así que yo voy a poner a Canadá como un partido aprobado, perdón. Y a Marruecos creo que le costó, termina destrabando el partido y termina ganando por goleada y pasa cómodo, sin complicaciones, a estos cuartos de final, que no es poca cosa. Así que para mí el partido de Marruecos es un partidazo. Pasando con Paraguay-Francia, creo que Paraguay hizo el partido que quería, creo que le jugó muy bien. No pudo encontrar un gol de contragolpe, no pudo encontrar una genialidad de Enciso. Bueno, después Ábalos ingresó. Por eso es que termina perdiendo el partido. En realidad, voy a ser sincero, para mí no era penal absolutamente. De hecho, no lo muestra en ningún resumen, pero hay una jugada idéntica con Desiré Doué 2 minutos antes de que cobren el penal, pero fue afuera del área y el árbitro no cobra la falta porque sabe que se tiró. Y después en la del penal el VAR le muestra una sola jugada. Para mí debería haber mostrado las dos cámaras, porque la verdad es que con tantas cámaras que tienen no pueden mostrarle una sola cámara, que es la que más desfavorece al jugador paraguayo, perdón. Y yo creo que eso termina aniquilando un poco a Paraguay. Tenía todo para aguantarlo, por lo menos hasta el tiempo suplementario. Capaz Paraguay se lo lleva a los penales, eso no lo puedo predecir. Pero yo creo que el partido de Paraguay lo pongo en partido perfecto a pesar de haberse quedado fuera, por el hecho de que para mí yo no estoy de acuerdo con el penal. El objetivo de Paraguay en sí era que Francia no le haga daño. Paraguay lo aguantó de manera excelente y no recibió ese daño tan grave de Francia. Le costó mucho, no le supo jugar. Por este motivo los europeos no pueden subestimar a los sudamericanos. Pasando a Brasil-Noruega, creo que muchos están enalteciendo a Haaland por demás. Obviamente lo banco, lo amo y creo que hizo un partidazo Haaland. Pero creo que también hay que ver todo el partido. No fue solo Haaland el partido de Noruega. El partido de Noruega fue excelente por donde lo mires. Creo que todos han hecho un gran partido. Berg, Odegaard, Nyland atajó una barbaridad, sacó bochones impresionantes. Oscar Bob hizo un gran partido. Nusa estuvo bajo. Schelderup hizo un muy buen partido. Creo que Brasil estuvo floja en general. Siendo sincero, me cuesta encontrar jugadores de Brasil que hayan estado al nivel. Creo que Vini fue uno de los únicos que más intentó. Mateus Cunha estuvo flojo. Después Hendrick termina ingresando bien. Creo que el error de Brasil, principalmente de Ancelotti, fue el ingreso de Neymar. Y no porque haya ingresado Neymar, porque después es el que termina haciendo el gol de penal, sino por el hecho de por dónde ingresa Neymar. Ingresa Hendrick y con el ingreso de Hendrick lo pone de 9. Y después cuando ingresa Neymar, termina poniendo a Neymar adelantado y lo baja a Hendrick. Para mí ahí está el error. Lo que debería haber hecho Ancelotti es dejarlo a Hendrick de 9, que tuvo 2 o 3 y las había resuelto bien. Si bien termina fallando, es el que encamina la contra con Vini. Y creo que Noruega lo ganó bien. Creo que hizo un gran partido. Al final lo termina como bailando prácticamente. Creo que era una Brasil mala ya en la previa al Mundial, no solo al partido con Noruega. Está muy subestimada Noruega. Es una gran selección que tiene buenos jugadores, que la verdad tiene una idea de juego muy clara, muy clara. Creo que tiene recambios, no solo los 11 que están en cancha. Con Francia jugó en fase de grupos y si bien pierde 4-1 es un resultado muy mentiroso, porque yo vi ese partido y Noruega hizo un gran partido, hizo buenas conexiones, jugó bien a los toques y yo creo que tiene todo por lo menos para meterse en un tercer puesto de este mundial. Voy a poner a Noruega como partido perfecto 100% y voy a poner a Brasil como podría haber hecho más, porque creo que termina quedando descalificada por errores propios. Pasando al México-Inglaterra, bueno, México no había recibido goles, no había perdido hasta esta instancia. Creo que se confió de más, arrancó muy bien el partido.
agarró una Inglaterra muy dormida. Me atrevería a decir que Inglaterra arrancó jugando el partido como si fuese un amistoso y México parecía que iba a golpear primero. Tuvo situaciones donde no encontró el gol, lamentablemente para los mexicanos. Inglaterra se activó, una jugada que encamina a Rice, toca con Saka, que tira el centro, que entra Bellingham, pone el 1-0 y 2 minutos después Bellingham pone el 2-0 y parecía que iba a terminar en goleada. Después de eso México se despierta un poco, hace el 2-1 Julián Quiñones, pone el 3-1 más tarde Harry Kane y cuando parecía que estaba todo terminado cobran un penal para México, el cual no estoy nada de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con la roja a Cuanza, pero no coincido para nada en el penal que le cobran a México. No tenía ningún motivo para que eso sea penal, no tenía ni agresividad, no tenía la fuerza, no fue un patadón grave, pero sí es verdad que hay un toque de Harry Kane sobre Gutiérrez. Según mi interpretación, creo que Gutiérrez quiere bajar la pelota y Harry Kane la quiere despejar. Son dos acciones que no tienen nada que ver una con la otra. Termina perdiendo México, creo que hizo un buen mundial hasta donde llegó, creo que no le daba el nivel para eliminar a Inglaterra. Lo que pasó un poco para mí con el pueblo mexicano es que venía ganando 4 partidos al hilo, no había recibido goles, pero no estaba mirando mucho el juego. Creo que el juego de México era flojo, si bien con Ecuador jugó bien, si bien los últimos minutos con República Checa jugó bien, lo dije. Creo que le falta mucho a esta selección mexicana para poder enfrentarse a rivales de más nivel. Así que yo creo que el partido de México es un partido aprobado, porque siento que no podría haber hecho mucho más. Gran partido de Pickford, me gustó mucho. Gran partido de Bellingham, de más está decirlo. Y después creo que no tuvo mucho más Inglaterra, así que lo voy a poner en partido aprobado. España-Portugal, bueno, el España-Portugal que decir, creo que fue un partido bastante equilibrado. Portugal lo supo anular bastante a España y de hecho creo que fue el que más tuvo la pelota. Obviamente salvando las distancias, salvando la diferencia de nivel. Me hizo acordar un poco al México-Corea del Sur, donde Corea del Sur controló, tuvo la pelota todo el tiempo, no tuvo muchas llegadas México y por un error de Corea termina perdiéndolo 1-0. Portugal con buenas presencias, con un mediocampo que para mí estuvo bastante dormido. Siento que le faltó un poco más de golpe. Quizás una entrada de Gonzalo Ramos hubiese hecho la diferencia, que también había jugado este mundial. Siempre que ingresaba lo hacía bien. Y después España remató, España buscó, España tuvo contragolpes. Creo que no fue el que controló el partido. Creo que hubo un control claro de Portugal sobre España, no supo aprovechar los huecos, porque si bien Portugal llegó más, creo que le pasó un poquito lo que le pasa a Argentina, que tiene el control de la pelota pero no sabe cómo atacar y le falta un poquito de criterio, así que creo que por eso lo termina ganando España. Termina ganándolo España por errores de Portugal, por una jugada donde se queda dormida, toca rápido Merino con una falta, pica, gana la posición y la termina embocando. Creo que el partido de España, como digo, es un partido aprobado, porque las que tuvo las supo aprovechar. Portugal creo que podría haber hecho más, 100%. Pasando con Estados Unidos-Bélgica, bueno, qué partido hermoso este, ¿eh? Estados Unidos que arrancó el mundial acá arriba y Bélgica que arrancó un mundial acá, que empató el primer partido, que empató el segundo partido, que llegaba al tercer partido con duda de si iba a clasificar o no. Después termina goleando en el tercer partido y clasifica a primera. Un partido con Senegal que se le complicó muchísimo, que lo termina dando vuelta. Y Estados Unidos que venía a ganarle cómoda a Bosnia. Bélgica lo pasó por arriba a los 90 minutos. Estados Unidos jugó como todos pensábamos que iba a jugar, pero la realidad es que después del primer partido del mundial también pensábamos que Estados Unidos iba a jugar muchísimo mejor, que incluso le iba a hacer partido a esta Bélgica. Rudy García supo qué equipo poner, porque dejó afuera a De Bruyne, que no jugó, dejó afuera a Jeremy Doku, dejó afuera a Lukaku, que igual no venía jugando, y dejó de titular a De Ketelaere, dejó de titular a Trossard. Si bien en nombres parecía tener más en el banco que en el equipo titular, es lo que le terminó funcionando y aplaudo eso de un técnico. Saber dejar en el banco al jugador que por nombre es más. Y Estados Unidos, la verdad que es muy flojo. Me esperaba muchísimo más. Creo que estuvieron bajos prácticamente todos. Serginho es que sale temprano. Pulisic que no tuvo mucho juego. También sale lesionado. Balogun que prácticamente no la toca. Errores defensivos muy graves de Estados Unidos, tanto en el tercer y cuarto gol. El partido de Estados Unidos la verdad que voy a poner muy mal partido. Y no lo pongo en fracaso rotundo porque creo que es una instancia buena en la que se termina yendo Estados Unidos. Y por el lado de Bélgica la realidad es que voy a poner en partido perfecto. Creo que no podría haber jugado mejor. Lo pasó por encima sin chivar el partido, como diría en Argento. Pasando al Argentina-Egipto, ¿cómo lo sufrí, boludo? Realmente los argentinos nacimos para sufrir. Voy a ir a lo realista como hice la fecha pasada. Voy a poner a Argentina en partido aprobado, pero la realidad es que lo dije en el análisis. Argentina jugó 2 partidos. El primer tiempo, desastroso. Ahora el segundo tiempo, muchos dirán, pero el segundo tiempo lo arranca comiéndose un gol que termina anulando y después se come el segundo. Sí, pero no es por cómo se termina desarrollando, es por el juego. Futbolísticamente Argentina demostró en el segundo tiempo
que puede ser campeón del mundo otra vez, demostró por qué fue campeón del mundo una vez, demostró por qué ganó la Copa América, demostró por qué goleó 3-0 en la finalísima Italia, demostró por qué ganó 2 veces la Copa América. El segundo tiempo fue excelente. El primer tiempo es un desastre. Parecía que estaba en un amistoso, termina perdiendo muchas ocasiones. Messi erra un penal, pero dejando aparte eso, si hubiese metido el penal, creo que el partido se hubiese desarrollado peor porque se hubiese confiado más. Y creo que lo mejor que le había podido pasar a Argentina es ese golpe del segundo gol para poder despertarse, porque los últimos 20-30 minutos empieza a demostrar intensidad. Argentina venía jugando todo el mundial tranquilo, relajado, prácticamente caminando como si estuviese jugando un torneo de fútbol argentino local. Y la verdad es que hecho un mundial, hay que jugarlo con intensidad, hay que vivir todos los partidos como si fuese el último día de tu vida. Y si bien lo termina sufriendo además, como digo, Egipto, que estaban todos tirados atrás, Argentina le hace 3 goles en 15 minutos. Entonces esto era un partido para ganarlo cómodo y tranquilo. El partido de Egipto creo que es muy bueno, de hecho lo voy a poner en partidazo. Estuvo muy cerca de ganarlo en los 90. Incluso si hubiese empatado y lo hubiese llevado a un tiempo extra, creo que lo hubiese ganado Argentina igualmente. Pero hubiese sido un buen partido de Egipto. Lo mismo que hizo Cabo Verde, que aprovechó las pocas que tenía. Fue el primero que pegó en el minuto 14. Agarró dormida la defensa argentina. Errores de Egipto. Quizás un poco lo defensivo, lo dejó muy libre a Messi, en mi opinión. Claramente Messi es el que tira el centro para el primer gol y después es el que remata en el segundo gol. Si tengo algo que marcarle a Egipto como errores, es no marcar tanto a Messi. Sobre todo en el final, donde más tenés que aguantarlo, creo que dejarlo tan libre a Messi es lo que termina haciendo que Argentina pueda remontar el partido. Pasando finalmente al Suiza-Colombia, creo que fue un partido muy equilibrado de ambos. Creo que Colombia era superior a Suiza, una Suiza que arrancó el Mundial empatando con Qatar, una selección que para mí no le daba ni siquiera para jugar el Mundial. Entonces yo veía la verdad un desempeño flojo de Suiza en este Mundial y se termina metiendo un cuarto de final, que no es poca cosa. Estar entre los 8 mejores del mundo, creo que fue un buen partido de ambos. Podría haber ganado cualquiera de los dos. Creo que tienen un buen equipo, tienen una idea de juego clara, tienen dos arquerazos, tanto Kobel como Camilo Vargas son dos arqueros muy buenos. Termina pasando Suiza por penales, no hay mucho que decir. Cada uno tenía sus cositas. Creo que no hay un equipo que haya cometido errores. Quizás Colombia queda un poco marcada por ese error de Hamilton Campas al final del partido, pero anteriormente tuvo un disparo de afuera del área donde Kobel saca con lo justo. Y la verdad que era un gol inventado si eso entraba. Así que la realidad es que voy a poner a ambas selecciones como partido aprobado y veremos qué pasará en estos cuartos de final.